Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a su estudio de la Biblia en español. Como es costumbre, todos los que hayan venido por primera vez, hay que darle un caluroso aplauso. Si ya somos de casa, de todas formas hay que darnos un aplauso. Porque por la gracia del Señor estamos aquí todos juntos y reunidos para escuchar la palabra, estudiarla, porque las persecuciones se vienen, hermanos. Esto cada día va a ir en aumento. Cristo dijo que la maldad iría en aumento y ya lo estamos viendo. Ya lo vimos lo que pasó el martes con este hermano Charlie Kirk, lo que pasó con él. Él es un cristiano evangélico que habla, que protesta contra las cosas que hace del mundo, contra la homosexualidad, el LGBT, todas las cosas que no están bien. Y solo por eso él fue desvivido, por protestar contra eso. Él es un, ¿cómo se llama? Es un activista que siempre va de lugar en lugar habla de la palabra y habla de lo mal que está el mundo. Lo que sabemos que el mundo está mal. Porque Cristo dijo que la maldad iría al aumento día tras día. La maldad iba a ir al aumento. Esto no va a cambiar. Cuando hay mucha gente que piensa, oh no, el gobierno o esto lo va a cambiar, no cambia nada. Al contrario, día tras día la maldad va en aumento. Por eso tenemos que luchar, orar, que es lo más importante, orar y pedir al Señor y encomendarnos al Señor. Y solamente el Señor es el que tiene el poder para hacer todo eso. Nosotros no podemos hacer. Los políticos tampoco no hacen nada. Ellos solamente ven por lo que a ellos les conviene. Y siempre va a ser así. Y el pobre siempre va a ser oprimido. Y el millonario pues siempre para arriba. Entonces tenemos que encomendarnos y confiar siempre en nuestro Dios. En lo que dice su palabra. Siempre confiar y tener esa esperanza que el Señor, Él no cambia. Y siempre lo que Él dice lo cumple. Porque como dice la palabra del Señor, es más grande el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Y hay que confiar en el Señor. Pero antes de empezar, ahorita que ya estamos aquí reunidos todos para escuchar la bendita palabra del Señor, vamos a hacer una oración para nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí reunidos para escuchar tu bendita palabra. Señor, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestros tuétanos, en el hueso, donde sea, Señor, porque esa palabra permanezca y perdure para siempre ahí. Sabemos que ese estudio siempre lo hemos hecho, siempre estamos hablando de lo mismo, porque como dijo el apóstol Pedro, ustedes ya conocen la palabra, pero yo siempre les tengo que hablar, porque como cristianos no tenemos que bajar, no tenemos que dar oportunidad al diablo para que nos pueda atacar. Tenemos que estar hablando de eso, tenemos que estudiar y estar pendientes, pero confiando siempre en nuestro Dios, que solamente Él es el que tiene ese poder y ese privilegio para ayudarnos en todo lo que Él pueda. Por eso, Señor, estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdadera, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que siempre están conectados por el internet. No sabemos hasta dónde están, pero queremos que tu palabra llegue hasta lo más recóndito del mundo, Señor. Porque ese fue el mandamiento que tú nos dejaste cuando estuviste aquí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No todos lo van a aceptar, pero nuestro deber es predicar el evangelio a toda criatura. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. A nuestro hermano Beto que nos ve desde México, no sabemos qué haya pasado con él, pero tú sí sabes todo, Señor, porque tú todo lo ves y todo lo sabes. Te pedimos que lo bendigas, lo fortalezcas. Y si ya está en tu presencia, Señor, que es mucho mejor que estar en este mundo corrupto y caído, te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que estando en tu presencia es mucho mejor que estando en este mundo tan perverso y caído, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Y a mis hermanos que están aquí, que los trajiste con bien. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Y todo esto, Padre,
Te lo pedimos, Abba Padre, en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, hermanos, es lo que tenemos que hacer, confiar en nuestro Señor. Y es el único que nos puede dar esta confianza. Nadie más. Ese estudio se llama Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Es el último capítulo del libro de Segunda de Tesalonicenses. Hace como un mes di el capítulo 1 y 2, pero hace un mes que yo di ese estudio. Iba a ser un pequeño recordatorio, pero se me olvidó, en mi teléfono lo traigo ahí apuntado y no lo voy a poder repasar porque no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Nos vamos a ir directamente al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Dice así, voy a empezar, ¿ya lo tienen? Ya. Dice aquí nos dice el apóstol, por último, hermanos, dice, eso se refiere a nosotros. Les pedimos que oren por nosotros, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús. O que hagamos llegar el Evangelio del Señor Jesús a todas partes, a donde sea, hasta en los pueblos donde solamente se puede por medio de un pequeño rayo de transistor o por medio de lo que se pueda, pero hay que hacer llegar el mensaje ahí. Por eso Pablo nos pide, por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros para que podamos hacer llegar llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús. Porque Pablo viajó mucho, hizo llegar el mensaje, dio a conocer la palabra en muchas partes, pero el mundo es tan grande que hay partes donde él no pudo llegar. Dios por eso nos da ese mandamiento. Luego dice en el siguiente versículo, y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Así como nosotros lo recibimos, con ese aprecio, con ese gusto, con ese amor, con ese entusiasmo de conocer la palabra, así quiere Pablo que lo reconozcan en todas partes. Que así como lo recibimos nosotros, la gente lo reciba así. Así como lo hicieron ustedes. También dice, pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Eso es muy importante, se los he dicho una y otra vez. Hay que pedirle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos proteja de la gente malvada, porque hay mucha gente que no quiere saber nada del Señor. Tú les hablas del Evangelio, se ríen de ti, se burlan de ti, te dicen que estás loco, que te la pasas nada más ahí estudiando, metido en cuatro paredes, cuando deberías andar en Las Vegas o andar en la playa emborrachándote o drogándote. Porque dicen, ese pobrecito ahí se va a morir ahí encerrado en sus cuatro paredes, no sabe lo que es darse la gran vida. Y eso siempre va a ser así, pero no debe ser así. El Señor nunca quiso que la gente pasara por todo eso, pero el enemigo siempre está tratando de hacer daño, de engañar a la gente, porque ese no es el plan del Señor. Pero Satanás siempre está ahí. Por eso Pablo dice que siempre tenemos que estar en oración, para no darle oportunidad a las acechanzas del diablo. Entonces, por eso dice aquí, porque la gente malvada no quiere saber nada de confiar en Jesucristo. Te empiezan a decir que eres aleluya, que ya saben ustedes ya bien saben. Y ya lo hemos visto. Las cosas se empiezan a empeorar. Aquí en este país vivimos a todo a dar. Podemos ir a donde queramos, vamos con nuestra Biblia, subimos al autobús, pero hay lugares donde la gente no puede hacer eso. Hay países donde la gente no puede ni congregarse, tiene que hacerlo a altas horas de la noche o a medianoche, porque te ven, te agarran y te encierran de por vida, no solamente por creer en Cristo. Pero Cristo dijo eso, si a mí me hicieron eso, a ustedes también se los van a hacer. Así que Él dijo que la maldad nunca iba a disminuir, sino iba a ir en aumento día tras día, día tras día. Pero nos reconforta que Él dijo, todo pasará, pero mi palabra jamás pasará. La palabra del Señor siempre va a estar ahí. Entonces, dice aquí, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Dice, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza.
y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Y aquí vemos que nos dice el apóstol, pero los que confíen en el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Y el Cristo no cambia de parecer, no es como nosotros, que cambiamos de parecer. Por eso dice la palabra. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Ahora en el siguiente verso dice, gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Ese es un mandamiento que el Señor nos ha pedido, que siempre debemos hacer eso, lo que dice aquí la palabra. Estamos seguros que hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. ¿Qué es? Siempre orar, hablar de la palabra, hablar a la gente de la buena noticia, del Evangelio del Señor. Aunque muchas veces no les guste, pero nosotros tenemos, ese es el mandamiento que siempre nos dijeron que tenemos que hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hablar siempre eso. No importa que nos tachen como que estamos locos. Sí es cierto, estamos locos, pero locos por Cristo, amén, no por la gente que no quiere aceptarlo. Por eso dice Pablo aquí, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Luego dice en el verso 5, deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Aquí Pablo le pide a Dios que el Señor Jesús nos ayude a amar a los demás. Así que debemos amarnos, hermanos. Es muy importante amar a todo mundo, no importa si es cristiano o no es cristiano, porque el Señor murió por todos, no solamente murió por nosotros. Entonces aquí la palabra dice que debemos amar a todos y que nos da su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento ya lo hemos visto, el sufrimiento ya viene y cada día va a empeorar. Esto no va a disminuir, pero mucha gente piensa que lo puede hacer un gobierno, que lo puede hacer. No, eso solo lo puede remediar el Señor, pero hasta que Él venga. Pero la maldad y el sufrimiento va a ir en aumento, porque todo eso no va a pasar hasta que venga Jesús por nosotros, venga lo que se llama el rapto. Entonces la maldad irá en aumento día tras día. Aquí lo estamos viendo. Ese sufrimiento se refiere a todo lo que vamos a sufrir, persecuciones, donde vamos a ser criticados. Todo eso incluye el sufrimiento. Esas congregaciones que dicen que no va a haber sufrimiento son puras mentiras. Donde dicen que tú eres el hijo del rey, que eso no es verdad. Somos hijos de un rey, pero mientras estemos en este mundo vamos a sufrir, porque Jesús lo dijo a su Padre. Están en este mundo, pero no son en este mundo. No te pido que los saques de este mundo, simplemente protégelos del maligno, porque ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Como yo estoy en este mundo, pero tampoco soy de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Por eso no debemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, sí, en las casas, en las buenas casas, en los carros, no, porque estamos de paso, somos peregrinos, vamos de pasada. Nuestra morada está allá en el reino celestial. Es ahí donde tenemos que tratar de hacer nuestros tesoros ahí. Acuérdense de Abraham, que fue un hombre muy rico. Él podía haber hecho palacios y nunca lo hizo. Siempre vivió como nómada, andando de aquí para allá, porque él sabía que su reino celestial y su casa celestial estaba ahí. Y eso es lo que debemos hacer. Sí tenemos que vivir aquí, tenemos que pagar renta y todo, pero no poner nuestra confianza en las cosas materiales de este mundo. Lo necesitamos, sí, lo necesitamos para vivir, para salir adelante, porque tenemos que pagar renta, tenemos que ir al doctor, pero no aferrarnos a que, ay, si no tengo esto, soy infeliz. No, ya lo tenemos todos, y hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestro templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos a la Santísima Trinidad viviendo en nosotros. ¿Qué más queremos? Si no tenemos dinero, eso es lo de menos.
Dios, mientras dijo Cristo, mientras tengan sustento y abrigo, con eso sean felices. Y es lo que tenemos que ver. Por eso aquí dice el apóstol, amen a todos, así como Dios amó a todos, que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento va a llegar. No piensen que no va a llegar. Si todo se va a empeorar. Ahora, hermanos, vayamos a una referencia que está en Hebreos, capítulo 12, verso 2 al 4. Hebreos, capítulo 12, verso 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Y en esa referencia, ¿ya lo tienen, hermano? Sí. En esa referencia, el apóstol Pablo nos dice, escuchen bien lo que dice, a mí me encanta lo que dice esta referencia, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Nuestra atención solamente debe estar en Jesús, no debe estar en nadie más. Sí tenemos que hacer, como les dije, hacer nuestro trabajo y todo, pero nuestra principal atención debe estar en Jesús, porque Él es el pan de vida, Él es todo. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos está diciendo, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Porque Jesús es el que nos da más confianza y hace que confiemos cada vez y mejor. Y luego, escuchen eso, en el siguiente verso dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. ¿Y Él por qué lo hizo? Porque sabía la recompensa que tenía. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Que Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque en la época de Jesús se decía que el que moría clavado le decían maldito al que muere clavado en un madero. Pero Jesús soportó todo eso porque Él sabía, como Dios, Él sabía todo, que después de tanto sufrimiento, de tanta persecución, sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y luego nos dice en el siguiente verso, piensen en el ejemplo de Jesús, piensen en ese ejemplo de nuestro Señor. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Y eso bien lo sabemos. No vivimos esa época, pero hemos visto las películas y hemos visto toda la maldad que le hicieron a nuestro Señor. Y eso, pero Él sabía, dice, mucha gente pecadora lo odió. ¿Y por qué lo odió? Porque la gente no quería saber del Evangelio. Decían que estaba loco, que era un borracho, que era un glotón, que su Evangelio era muy duro y que nadie lo podía entender. Porque la gente pecadora no quería saber nada de eso. Quería andar en el wiri wiri, quería irse a Las Vegas a emborrachar, hacer su desastre, porque ahí le llaman a la ciudad del pecado, la segunda Nínive que ya se... Entonces es lo que quería la gente, por eso a Jesús lo odiaron. Decían que era que porque se juntaba con la gente pecadora, pero Él se juntaba para hablarles del Evangelio. Porque nadie quiere saber, por eso dice aquí, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero dice el siguiente, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Ahí nos está diciendo el apóstol. Por eso dice que nosotros no debemos de rendirnos ni desanimarnos. Debemos de seguir. Pensemos en Jesús. Porque lo más importante dice, pues en su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que morir como Él. Aquí estamos viendo que nos está dando a entender. Tenemos que seguir adelante y no darnos por rendidos, porque nuestra lucha en este pecado, no hemos muerto como Cristo, no nos han matado todavía como Cristo, no nos han crucificado. Perdón, porque a Cristo no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Pero no ha pasado eso con nosotros todavía. Por eso dice que en su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que morir como Él.
Entonces eso no nos tiene que desanimar, tenemos que seguir orando. Muy importante la oración, siempre tenemos que orar, hermanos, porque la oración es la única arma que el Señor, es nuestro GPS para llegar con el Señor. Y ese no anda fallando como el internet que hay ahora, que se atora, que falla. No, el GPS que tenemos oración es directo y es bien rápido. La oración es muy poderosa. Ahora regresemos al verso 6 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Sí, aquí en el verso 6 dice Pablo, hermanos míos, se refiere a nosotros los cristianos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, o con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Aquí vemos que el apóstol nos está diciendo, hermanos míos, con la autoridad que yo tengo de Jesús, o que el Señor nos da a todos nosotros los cristianos, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que le dimos. No importa quién sea, así puede ser un pastor, un evangelista, un maestro bíblico, no importa, si no vive de acuerdo a la enseñanza, a lo que dice la palabra, cómo debemos vivir y que debe trabajar, tenemos que alejarnos de él. Que no viva de acuerdo con la enseñanza que le dimos. Y en el 7 dice, ustedes saben cómo debe vivir para seguir nuestro ejemplo. Ustedes saben cómo debemos de vivir para seguir en ese ejemplo la enseñanza que le hemos dado. Dice, nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Aquí vemos que Pablo dice, nunca estuvimos con ustedes sin hacer nada, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, dice, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar por nosotros. Pablo, lo que dice aquí el apóstol, y es muy cierto, Pablo era un hombre que él trabajaba armando y vendiendo carpas. Y él no dependía de que si le daban o no le daban. Él trabajaba día y noche. Si le daban era una bendición, pero nunca estaba exigiendo, como ahora hemos visto que hay muchas congregaciones que exigen que tienes que darle. No. Y aquí dice Pablo, al contrario, trabajamos de día y noche para que ninguno tuviera que pagar nada por nosotros. Y luego en el verso 9 dice, en realidad, dice Pablo, en verdad, ¿teníamos derecho a pedirle que nos ayudaran? Claro que sí, teníamos derecho de pedirles que nos ayudaran. O sea, en realidad o en verdad teníamos ese derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Teníamos ese derecho, porque dicen que el que predica la palabra, como dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Y Pablo dice, teníamos ese derecho, pero preferimos trabajar para darles ese ejemplo, para que vieran que teníamos que trabajar. Pero teníamos ese derecho, para que tengan un ejemplo a seguir. Y en el 10 dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Y aquí vemos que dice, quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Porque muchas veces hemos visto que hay personas que están completas de las manos, de los pies, pero no quieren trabajar. Nomás quieren estar allá siempre pidiendo y pidiendo. Y eso no es así. Que no sean flojos, que se pongan a trabajar. No importa que junten botes o junten cartón, pero tienen que hacerlo. Hay que buscar en qué hacerlo. Yo junto botes y los voy a vender. Eso no es nada, no me hace nada malo yo juntar botes y irlo a vender. Todo trabajo dignifica al hombre, sea lo que hagas. Pero hay gente que piensa, ay, pero ¿cómo voy a juntar botes? ¿Cómo voy a juntar cartones de lo peor? No, no tiene nada de malo. Hay que buscar, es lo que dice Pablo aquí, nosotros trabajamos de día y noche.
pero él armaba y vendía carpas. Pero yo no armo ni vendo carpas, pero sí junto y vendo botes. Y eso no tiene nada de malo. Y el siguiente verso dice el apóstol, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes, no sé si aquí entre nosotros haya, pero dice Pablo, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. Esos que andan de pedincha cada rato pidiendo prestado. Que ayúdame, que no tengo para mi renta, que no tengo para comer. Está bien ayudarlos, pero que no sea como dice el dicho, que el encaje no sea tan ancho, porque luego se pasa. Y eso no debe ser aquí. Pero dice Pablo, nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. Es que piensan que eres un ATM, ¿verdad? Sí. Y dice, en el 12 dice, a esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Aquí Pablo dice, con la autoridad que me da el Señor Jesucristo o con la autoridad que nos da, les ordenamos que se pongan a trabajar, como les dije, hagan lo que tengan que hacer. No importa, un trabajo que dignifique. Claro, no soy ir a vender droga ni a vender marihuana, porque eso no te va a dignificar, vas a terminar mal. Pero para ganarse la vida y que dejen de estar molestándoles más, dejar de estar pidiendo de ser metiches. Porque hay muchos que dicen, ay, ese hermano es muy buena onda, acá le pedí $100, ahora le pido otra vez. Y siempre están pidiendo, y lo peor es que uno a veces no da cosa decirles, hey, me debes. Y si luego le dices, ¿te acuerdas que te presté, hermano, no me has pagado? Y empiezan a pelear contigo, ay, sí, pues ya que te preocupas si tú tienes. No se trata de eso, se trata de que tú lo ayudaste y tiene que haber un regreso, ¿verdad? Para que la próxima vez tú lo puedas hacer con más gusto. Pero si te dice, te lo regreso y luego no te lo regreso, ¿cómo le vas a ayudar? Pero aquí dice que sí debemos ayudarlos, pero simplemente decirle, pues realmente hoy no puedo, no tengo. Pero que puedan ellos trabajar, pueden hacer muchas cosas. O de perdido, te digo, juntar botes, fierro, lo que sea, pero tampoco robar, tampoco meterse a lo malo, para que estén haciendo eso. Ahora veamos una referencia que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 al 12. Referencia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 al 12. ¿Ya lo tienen? Miren, en esa referencia dice el apóstol Pablo, traten de vivir tranquilos, vivan tranquilos, no se preocupen por nada. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Traten de vivir tranquilos, no se alebrecen por nada, no por lo que esté pasando, que por las redadas, que no, eso no se preocupen. Traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. Porque de ese modo ustedes se van a ganar respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Porque la gente que no confía en Dios, al vernos, van a decir, oye, esos cristianos los criticamos, pero mira, ellos nunca andan de pediches y mira qué bien se la llevan, hacen su trabajo, cumplen con lo que hacen, viven tranquilos, no viven alebrestados, que no les importa que todos los tropas anden agarrando gente ahí, ellos están muy tranquilos, porque el que está el que viene contra, el que está a favor de nosotros es más grande que cualquier gobierno que haya aquí. Amén. El Señor es más grande, es el creador de todo. Eso por el gobierno está ahí porque el Señor lo puso ahí, pero el Señor es más grande.
Entonces, por eso dice Pablo, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos. Y así la gente que no confía en Dios se darán cuenta y se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios, y no tendrán que pedirle nada a nadie. Ahora regresemos al verso 13 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice así, verso 13 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Aquí nos dice el apóstol: en cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Ya ven? Aquí nos dice el apóstol que no nos cansemos de hacer el bien. Aunque nos haga mal, siempre tenemos que hacer el bien. Porque Cristo, cuando Él estuvo aquí, siempre dijo eso. Si alguien te hace mal, tú no le correspondas con el mismo mal, págale con bien. Si ves a tu amigo, a tu enemigo con hambre, dale de comer. Si lo ves con sed, dale de beber. No hagan mal, no paguen mal por mal, siempre paguen el mal con bien. Por eso aquí Pablo dice: en cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. O sea que es como decir, de hacer el bien es infinitamente, no se cansen de hacer el bien. Y luego dice en el 14: aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca a lo que ordenamos en esa carta, para que le dé vergüenza. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta, para que le dé vergüenza. Lo que está dicho, lo que se predica aquí, si ese hermano no hace las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no lo que digo yo, porque esa no es mi palabra, esa es palabra del Señor. A mí me podrán tirar a loco y decir: ay, ese exagera con lo que dice, pero no es palabra mía, está en la Biblia, es palabra del Señor. Y aquí lo está diciendo el apóstol: aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta, para que les dé vergüenza. Pero algo muy importante, dice Pablo: pero no lo traten como a un enemigo. No lo vean como un enemigo, no lo empiecen a criticar. Ay, sí, tu hijo del diablo que estás en el infierno. No, no lo traten así, porque no es un enemigo. Trátenlo como un hermano, repréndanlo como un hermano, porque eso sí tenemos el derecho de reprender y corregirlo. Aquí lo dice: pero no lo traten como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. O sea, no lo vean como: ay, es el hijo de Satanás, que no, nada de eso. Se equivocó y está haciendo malas cosas, hay que reprenderlo, pero como un hermano. Hay que decir: hermano, lo que estás haciendo no es correcto, la palabra dice esto, haz esto, te has equivocado, acepta que estás haciendo mal, pero arrepiente. La palabra dice: reprendámoslos como un hermano, no lo veamos como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Pero no empiecen luego a criticarlo, porque luego empezamos a agarrarla contra él. Ay, no te juntes con él, porque sea. Pero no, eso no. Si hizo mal, si está equivocado, hay que reprenderlo como un hermano. Decirle que está en un error, que lo que está haciendo no es correcto. La Biblia no dice eso. La enseñanza que se nos ha dado no eso dice. La palabra del Señor no dice eso. Pero eso hay que reprenderlo como un hermano, no como un enemigo. Por eso Pablo nos dice claramente: pero no lo traten como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Luego dice: que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo, y los acompañe siempre. Dice el 17: yo, Pablo, escribo este saludo final con mi propia mano. Así es como firmo todas mis cartas. Esta es mi letra. Y el 18, y con esto damos por terminada el estudio de esta noche. Dice: deseo que nuestro Señor sea bueno y amoroso con todos ustedes. Hasta aquí terminamos el estudio, pero antes de irnos les voy a leer unos cuantos versículos que a mí me encantan. Está en Romanos 10, capítulo 10, verso 8 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Amén. Y en esta, escuchen bien lo que dice este de Romanos. A mí en lo personal me encanta. Dice: más bien la Biblia dice:
El mensaje de Dios está cerca de ti, está cerca de todos nosotros, está en tu boca y en tu corazón. Así que no podemos decir que no lo tenemos cerca, porque el Señor dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y ese mismo mensaje, dice, es el que le traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. ¿Ya ven? Si nosotros creemos que el Señor lo resucitó, ese castigo que merecíamos, el Señor nos libra de ese castigo. Y luego dice en el 10, pero pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Amén. Y por último, hermanos, aquí, a ver dónde me la pusieron, me la cambiaron, pero ya. Oh, me la quitaron. Ok, hasta aquí hermanos, terminamos con el estudio de hoy. Antes de irnos, vamos a hacer una oración para nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio de haber estado aquí reunidos para escuchar tu palabra. Bendita, Señor. Señor, te pido perdón si yo dije algo que no venga de ti. Que lo que haya yo dicho, que mis hermanos no la tomen en cuenta. Nomás asimilen tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdadera y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Señor, que esa palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, hasta nuestros huesos, nuestros tuétanos, Señor. Gracias por ese privilegio de estar aquí reunidos. Sabemos que tú eres un buen Padre y un buen Dios, y tú quieres que siempre estemos pendientes de tu palabra, Señor, porque sabemos que solamente tú eres el único que nos da todo este privilegio de ser tus hijos. Ahora somos santos, somos apartados para ti, Señor, pero nos falta la glorificación, y eso va a pasar cuando estemos contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos, viernes a viernes. Cada viernes estamos aquí para estudiar tu palabra. Te alabamos, Señor. Ahora que mis hermanos van de regreso a casa, llévalos con bien, guárdalos de todo peligro y de todo mal. Y que esa palabra tuya siempre lo tengan en mente, Señor. Y que no se les olvide siempre orar y hacer el bien, como dijo nuestro Señor Jesús. Siempre no nos cansemos de orar. Y acuérdense siempre de hacer los 2 mandamientos que el Señor dijo. Si ustedes hacen esos 2 mandamientos, sabrán que son mis discípulos. Amen a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y todo su corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplen esos 2 mandamientos, que eso está arriba de toda la ley, sabrán que son mis discípulos. Tienen que hacerlo. El Señor lo dice, nos pide que lo hagamos. Día tras día debemos hacer eso. Y también tenemos que ir por todo el mundo, o donde podamos ir, y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que crea será salvo, y aquel que no crea, pues la palabra del Señor dice, será condenado. Pero te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos para escuchar tu bendita palabra. Y ahora, Señor, bendice las manos de las personas que prepararon estos alimentos que nos vamos a degustar. Te alabamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Y sabemos, Señor, que tu bondad es infinita, porque tu misericordia es grande y nueva todos los días. Te alabamos, Padre Santo. Te exaltamos y te pedimos todo esto, Padre, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y la congregación dice así. Amén. Amén.